Buenas tardes a todos, mi nombre es Diego Puentes, yo soy el director de la Corporación Historia Par. La Corporación Historia Par nace como homenaje al joven historiador Pedro Arciniegas Rueda y su primer proyecto de investigación es la serie de podcast Diálogos con la Historia, en donde investigamos la vida de 9 personajes de la independencia nacional y en la que hacen parte Manuelita Sáenz, José Prudencio Pradilla, Antonia Santos, Agustina Gualongo, entre otros. Estos podcasts se componen de diferentes archivos sonoros y registros que hemos encontrado en las diferentes regiones del país. Y como parte de los podcasts realizamos unas entrevistas a expertos de la historia nacional. Hoy queremos traerles la charla completa que tuvimos como parte de este proceso y en donde tenemos dos participantes de lujo, como lo son el doctor Álvaro Tirado Mejía, doctor en Ciencia Política y Derecho de la Universidad de Antioquia y doctor en Historia de la Universidad de París, y el jurista y político colombiano Alfonso Gómez Méndez, quien fue también ex fiscal y ex procurador general de la Nación, embajador en Austria y congresista colombiano. Los dos nos van a hablar un poco de la influencia de la educación y las instituciones educativas en el proceso de independencia y en los personajes que influyeron en la independencia del país. Algo hablaremos también de los procesos de participación política, cómo se daban y se construía esa participación política, y también un acercamiento a las constituciones y a las reformas constitucionales que se empezaron a dar desde esta época. Esperamos que les guste mucho esta charla, fue una charla muy interesante y la cual pues va a dar pie a que sigamos trayéndoles nuevas conversaciones entre expertos para que podamos seguir debatiendo la historia. Espero que tengan una feliz Navidad, un feliz año. Los invito a oír los podcasts que se encuentran en la página historiapar.com y en nuestras redes sociales pues esperamos que nos puedan dar un poco de retroalimentación de lo que piensan de esto y pues sobre todo nuevos personajes que les interesaría mucho que siguiéramos investigando. Un saludo a todos. Primero hay que tener en cuenta lo que era la educación en la colonia. La educación, como casi todo en ese periodo, estaba reglada. Era una educación religiosa fundamentalmente, porque esos eran los parámetros eh, de la corona española, muy ligada al tomismo, y obviamente quien se salía de ese tipo de pauta de enseñanza doctrinaria, pues tenía problemas, incluso eventualmente que lidiarse con la Inquisición. Eso por una parte. Por otra parte, el conjunto de la población era analfabeta. Había unos pequeños círculos muy pequeños, letrados, que se congregaban en algunas ciudades, especialmente en Bogotá. Y al momento de la irrupción del proceso de independencia, uno de los temas centrales fue el de la educación, porque la independencia implicaba cambios en muchas cosas, en la organización política, y de eso vamos a hablar más adelante, pero también en la inclusión de sectores de la población que participaron en la contienda y muy especialmente en lo relacionado la libertad de enseñanza, que era muy importante, y entonces de entrada, sobre todo cuando se pudo consolidar el gobierno a partir de la batalla de Boyacá, que el periodo anterior fue bastante difícil, una de las preocupaciones fundamentales del encargado del Poder Ejecutivo Santander fue el de la educación. Una educación que aspiraba a ser, en primer lugar y clarísimamente, una educación laica, no en el sentido de que fuera antirreligiosa, sino que no tuviera cortapisas que imponía la visión religiosa con relación a la ciencia y a otros asuntos, una educación que en lo posible fuera universal, muy dirigida a las masas populares que en general eran analfabetas, y por eso
fue muy importante lo que se dedicó desde el punto de vista del dinero del Estado a la educación. Por esa época, precisamente, se crearon al mismo tiempo, era el momento de la Gran Colombia, se crean por decreto de Simón Bolívar y firmado para la Nueva Granada por Santander, la Universidad de Caracas, la Universidad de Quito y la Universidad en Bogotá, que es la madre de la Universidad Nacional de Colombia. Eso, digamos, a manera de introducción. Yo diría también lo siguiente, ubicando la educación, ya Álvaro ha mencionado cómo era el tema de la colonia, hay que decir que era una educación de élite, por muchas razones, pues por las dificultades, la llegada de los libros, no era fácil, no existían pues las comunicaciones de ahora, pero hay una relación muy curiosa entre educación e independencia, pensando ya en lo que llamamos nosotros nuestros próceres. Cómo la mayoría de quienes finalmente empuñaron las armas para liderar la independencia del Imperio Español eran no militares propiamente dichos, que los hubo, desde luego, pero la mayoría de ellos salían o de los colegios o de las universidades. Álvaro mencionaba el colegio de San Bartolomé, pero también de las universidades. La mayoría de ellos salían de los colegios, de las universidades. No sé esa expresión en la colonia cuando se decía Quito era un convento, Venezuela un cuartel y Bogotá una universidad. Fundamentalmente era, sí, una educación, estamos pensando principalmente en quienes luego lideraron la independencia, era una educación no necesariamente antirreligiosa, como lo dice Álvaro, pero sí una educación laica de alguna manera. Y todos ellos estaban de alguna manera influenciados también por los enciclopedistas franceses, por la Ilustración. Por eso no es extraño que los primeros textos fueran textos en francés, que la traducción de los derechos del hombre se haya tomado del francés, que a diferencia de lo que podría ocurrir, por ejemplo, frente a las colonias americanas, era como el francés la lengua de los intelectuales, y eso lo vamos a ver mucho después en la historia de Colombia, de cómo en un momento determinado el francés era mucho más importante, los universitarios, eso se mantuvo hasta mi generación. Nosotros aprendíamos francés y a veces hasta que como que no queríamos estudiar inglés, pero esa primera parte de la relación entre movimientos de independencia, gestos de independencia y educación, la veo de esa manera, en que es a través de la educación como se hace conciencia de la necesidad de la independencia, y por eso también los sacrificados después fueron eso, los intelectuales como Caldas, como Camilo Torres, que antes que militares eran fundamentalmente estudiantes, y en la gran mayoría de ellos, cuando hubo también científicos, pero en la gran mayoría de ellos con formación jurídica o filosófica. Bueno, realmente es que dado lo precario de la educación durante la colonia, el nombre de universidad era un poco pomposo para los establecimientos que había, realmente. Es más, por esa misma época, o incluso un poquitico después del 20 de julio, el hermano del científico Humboldt, su hermano, creó la Universidad Alemana,
con el nombre de universidad, que es la Universidad de Berlín. O sea que es una cuestión más de momento. Los colegios, que no eran muchos, cumplían la función universitaria, lo que llamaríamos universitaria. Entre otras cosas, porque los títulos que se expedían, incluso hasta el final de la colonia, eran muy poquitos. Era en filosofía o en derecho. Por ejemplo, al momento de la independencia había muy pocos médicos en Colombia y mucho menos médicos nativos y graduados, los que habían obtenido el título en otras partes. Entonces, no es es más de tiempo, no es una cosa fundamental, pero el origen sí está establecido, o la afiliación. Realmente esos colegios, ese colegio que se creó, es la matriz de la Universidad Nacional y de la Universidad Pública en Colombia, porque al mismo tiempo en el periodo de Santander, esto ya son unos 10 o 15 años después del 20 de julio, también se fundan otros colegios. Por ejemplo, el origen de la Universidad de Antioquia, muchos lo sitúan también en un decreto de Santander. Y si mal no recuerdo, incluso en el Tolima, tal Sí, vez en Ibagué, si no estoy mal, claro, claro, Álvaro. también en Santa Marta y en Popayán se crearon colegios, lo que está mostrando el interés de estos personajes por difundir la educación. Por lo demás, es bueno una acotación que complementa lo que Alfonso dijo hace poco, con un poco de exageración, porque es una caricatura. De todas maneras, se decía que Caracas era un cuartel, que Quito era un convento y que aquí esto era una universidad. Es un poco exagerado, como todas las caricaturas, pero sí es muy interesante observar lo siguiente. Muchos de estos próceres, y merecen el nombre, salieron de las aulas inmediatamente para la guerra. Y esa es una cosa que hay que valorar muchísimo con un personaje como Santander. Él sale de una vez a hacer las campañas, se hizo todas las guerras. Eso no hicieron previos doctorados en administración pública. Les tocó pasar de la universidad, una universidad precaria, al campo de batalla y luego administrar un país. Eso, digamos, es de valorar muchísimo. Por otro lado, también, la Nueva Granada tuvo una sangría muy fuerte en el sector cultural. No eran muchos los estudiantes en ese momento. Sin embargo, muchos de ellos se enrolaron en las milicias, sobre todo en las patriotas, hicieron la campaña de Venezuela, la de 1813, y allí murieron muchos. Atanasio Girardot, Ricaute, hay toda una playa de figuras que si no hubieran muerto, hubieran dado su concurso intelectual y político a la vida posterior del país. Para responder a la pregunta, quisiera establecer un diálogo sobre estos temas con Álvaro, pero eh, la verdad es que como que la frontera entre los colegios y lo que hoy llamamos a universidad era más bien tenue, era más bien tenue, pero la educación superior como tal, claro, existió no con la clara delimitación que teníamos, que tenemos, incluso aún hoy, fíjense que el Rosario se habla del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Y yo quiero volver sobre la idea de esa relación que hay entre educación e independencia. No sé si sea exactamente una caricatura, pero sí hay algo de cierto en eso, de no es que solamente fuera universidad en Bogotá y cuartel y convento, pero sí, Álvaro, fíjese usted en la historia cómo la tradición de Venezuela ha sido que los caudillos han sido militares fundamentalmente, casi que hasta hoy. En cambio, en Colombia hemos tenido, claro, militares, pero principalmente abogados, filósofos y hasta filólogos, de alguna manera, como Miguel Antonio Caro. Y lo de Santander es verdad. Santander, sobre todo, después de que él regresa del exilio, cuando es elegido ya a la presidencia
que es elegido en el exilio, ya muerto Bolívar. Él viene imbuido por las ideas de Bentham, funda los colegios nacionales que se mantuvieron por muchos años. Álvaro mencionaba, por ejemplo, en Ibagué, el Colegio San Simón, el Santa Librada, en Neiva y en Cali. Esa tradición de los colegios de bachilleratos nacionales se mantuvo durante muchos años en Colombia, que eran con becas, muchachos de distintos sitios que iban a esos colegios nacionales. El ejemplo de García Márquez, que llega a un colegio nacional en Zipaquirá. Eso se mantuvo hasta no hace mucho. En el colegio, uno de esos colegios nacionales que vino después, es el Murillo Toro en Chaparral. Allá, por ejemplo, fue a estudiar Héctor Ulloa, el Chinche, porque se había ganado una beca para ir a estudiar allá. Pero sin adelantarnos tanto, yo creo que, y mantenernos en la pregunta, sí hay esa relación. De hecho, algunas universidades aún hoy, no sé si es el Rosario todavía, mantienen como una especie de colegio de bachillerato anexo a la universidad, o la universidad libre también, de la manera que hay de unión entre los dos. Pero, como lo resaltaba también, insistiendo en eso Álvaro, pues la gran mayoría de nuestros próceres salían de la universidad. Incluso Fernando González, que no quería a Santander, el paisano de Álvaro, el filósofo antioqueño, para burlarse de Santander, él decía que mientras el 20 de julio los patriotas estaban, obviamente él odiaba a Santander, no sé por qué, estaban empeñados en el acta de independencia, que Santander estaba encerrado en su cuarto resolviendo un caso de tercerías en un juicio ejecutivo. Pero sí, casi todos salieron de la universidad. Por eso se improvisaron como militares. Y es muy interesante eso, y yo creo que nos empata con un tema que vamos a tratar más adelante, y es el siguiente. Es válido, digamos, lo que yo llamo, no, otros decían que es caricatura, de ninguna manera yo hablaba, lo veo así, porque ha habido diferencias grandes en el desarrollo posterior, por ejemplo, de Venezuela y de Colombia, en lo político. El problema de Venezuela es que la guerra en Venezuela sí fue una guerra terrible. Tercera parte de la población pereció durante la guerra de la independencia. Y fue una guerra de castas, es decir, los sectores populares, que eran los esclavos, parte de los indígenas. Eso se volvió, fue muy duro. Y no es casual que como allá fue el epicentro de la guerra, de allá salieron los generales. David Brunel, en el magnífico libro que tiene sobre el segundo gobierno de Santander, da una relación que no es exacta porque la memoria me puede fallar, pero por ejemplo 26 generales eran, al terminar la guerra, 26 venezolanos, 4 o 5 colombianos y 2 ecuatorianos. Porque realmente, ahora, lo interesante de esto es que terminada la guerra, Colombia no tuvo el problema de los caudillos militares. Venezuela cogió un perfil, sí adoptó la república, pero muy formalmente. Acá hay una sucesión de personas que participaron en la independencia, muchos generales que se habían hecho en la guerra, pero generales civilistas, empezando por Santander, Obando. Luego viene Márquez, que era un abogado, y eso es muy interesante, presidente de la Corte, en ese momento presidente de la República, y luego viene Herrán, Mosquera, que era en ese momento civilista, después cogió otro tipo de ínfulas, José Hilario López, o sea que hay una secuencia durante los 20 o 30 primeros años de la República que marcan un estilo en Colombia que es un estilo republicano en los parámetros de tipo constitucional,
con una constitución de tipo liberal en el sentido filosófico, porque además los dos partidos originariamente, tanto el Partido Conservador como el Partido Liberal, eran filosóficamente liberales en la medida en que eran republicanos, aceptaban la división de los poderes, el Estado de Derecho, o sea, la sujeción de los funcionarios a las normas legales y constitucionales, etcétera. Y de allí viene entonces una tradición muy interesante de tipo constitucional en Colombia que se ha roto, pero muy poco en el transcurso de estos 200 años. Pero Álvaro, precisamente, claro, hay que aclarar que estos generales no eran generales de carrera, como se concibió después del siglo XX, sino eran generales que se armaban en el campo de batalla, que los grados militares se daban más o menos de acuerdo con el éxito, que es, por cierto, una idea que de vez en cuando vuelve a surgir, que los grados militares no sean por el simple transcurso o del paso del tiempo como el aluvión, sino que sean producto de resultados, de éxitos, que eso fue lo que pasó en la independencia. Después de la batalla, Bolívar los ascendía, por citar un caso. Pero lo que anota Álvaro, que muchos de esos generales, bueno, generales entre comillas, quiero decir, eran generales abogados también, muchos de ellos como, bueno, tenemos un ejemplo, tuvimos después, ya mucho más adelante, en el siglo XX, finales del XIX y comienzos del XX, como Rafael Uribe Uribe, que eran abogados, generales, pero sí es lo que dice Álvaro, que eran generales civilistas en el sentido de que por lo menos formalmente respetaban la Constitución. A mí me ha llamado la atención cómo los únicos golpes de Estado típicos que hubo en Colombia, que fueron el de mi paisano José María Melo, a Obando, y luego el de Rojas Pinilla, prácticamente ni cambiaron la Constitución. Rojas Pinilla siguió gobernando con la misma Constitución. Es más, un golpista que se hizo legitimar y de la propia Asamblea Constituyente que había hecho Laureano para él, y terminó sacando un acto legislativo diciendo es legítimo el título del general Rojas Pinilla, para señalar que aún los golpistas, entre comillas, han sido civilistas en Colombia. Totalmente de acuerdo, esa es una de las características. Ahora un pequeño dato que, para ponerle un poco, será de humor a esto. El paisano del querido amigo, el doctor Gómez Méndez, José María Melo, fue el único de los militares que sí había hecho estudios militares. Estudió milicias en Alemania. Todos hicieron militares generales a la carrera. Él sí estudió y es el único que ha dado golpe de Estado. De manera que yo no sé qué deducciones puede sacar usted de allí. Sí, no, Melo es un personaje del cual seguramente alguna vez tendremos que hablar, porque Claro. él Personaje. se formó en Bremen, era comandante del ejército cuando dio un golpe con la complicidad de Obando. Recuerda, Así Álvaro, es. que a Obando le hicieron un juicio Sí. precisamente por haber sido débil frente a Obando, y Melo después termina formando algunos ejércitos en Centroamérica y viene a morir peleando en México. Es un personaje que hay que estudiar. Había salido del ejército y se fue a una tienda, puso una tienda en Ibagué y después volvió a incorporarse. Curiosamente, lo mismo pasó con Rojas Pinilla, que había sido retirado del ejército, pero ese sí por decisión del Consejo de Estado, se reincorporó y terminó dando un golpe. Sí, y para entrar un poco en el terreno de las constituciones, algo que es interesante. En general, las constituciones colombianas se hicieron siempre contra alguien. Y también para amarrar a alguien, digamos, amarrar legalmente. La constitución del año 53 se hace para ver si logran amarrar a Obando. Eso termina con el golpe de Estado. La constitución del año 63 clarísimamente
es para quitarle poderes a Mosquera, incluso ponen un periodo de 2 años solamente. Claro, La porque Mosquera constitu acababa de ganar una guerra, la única eh, guerra exitosa, eso. la La única constitu conspiración exitosa. Así es, así es, así es. La Constitución del 10 es en contra de todo lo que había hecho Reyes. Es decir, de cierta manera, uno diría que no, son constituciones que siempre han tenido, primero, un aspecto de los vencedores, que a pesar de que llamen al conjunto, siempre tienen el sello partidista o de un sector, con muy pocas excepciones. Tal vez, y de eso podremos hablar, eventualmente la Constitución del año 91 por otro tipo de circunstancias. Pero lo que sí es interesante para entrar en este tema de las constituciones es algo, esa visión republicana desde un comienzo. Y aquí tenemos que empezar incluso ya con los personajes de 1810. Desde el principio, Colombia, lo que fue la Nueva Granada, tomó un rumbo, la República. Decir eso en este momento es muy fácil, pero es que en ese momento eso era un experimento impresionante. En el mundo realmente no había sino una república, que eran los Estados Unidos. Pues había una cosa en Suiza o algo así, o otras repúblicas de Venecia, pero eso eran aristocracias. Ese experimento norteamericano apenas llevaba 30 o 40 años. En el mundo lo que había eran monarquías. El hecho de haber escogido la república fue algo sumamente significativo. En A segundo pesar de que lugar, Bolívar en algún momento pensó en la monarquía, ¿no? sí, pero no le prosperó, No le porque no prosperó. había aquí, no, en México siempre hubo eso, en Perú, pero en la Nueva Granada, y obviamente, incluso en los conservadores hubo algunos de cierta manera promonárquicos, pero lo importante fue que el rumbo, y yo diría la inmensa mayoría, inclusive de lo que después fueron los dos partidos, indudablemente, Ospina Rodríguez era un republicano, era un republicano. Un Entonces, republicano que además había sido conspirador contra Bolívar, ¿no? exactamente. La escogencia de ese sistema. En segundo lugar, del sistema constitucional. Imagínense ustedes, después del 20 de julio, ¿qué hacer? Cuando esto eran pequeñas repúblicas, y podemos llamarla de Cundinamarca, lo otro, y por eso esa primera guerra civil, buscando una constitución, pues hay primero los debates, pero incluso al señor Pombo lo que se le ocurre es traducir simplemente la Constitución americana y decir, esta es tal como, simplemente como estaba escrita. Entonces, la vía de tipo constitucional. Y uno desde el comienzo sí puede ver cómo se ha habido una secuencia de los temas fundamentales. Primero, las libertades públicas, hasta dónde se va, si se amplían, pero ese es un tema. La separación de los poderes, el sistema presidencial. Nunca ha habido aquí otro tipo de el sistema parlamentario. Y otro tema que ha estado presente en estos 200 años de la vida política del país es el problema de las regiones. A veces se ha optado por el federalismo, por la descentralización, porque el problema regional es muy fuerte. Y uno podría, si hubiera tiempo o en otras circunstancias, puede mirar de las constituciones que ha habido en Colombia. El problema, ese es un problema que no se ha resuelto y el país sigue realmente sin resolverlo. Entonces, quiero plantear la visión republicana, la revolución la visión democrática, el poder en todas las constituciones ha estado siempre en manos del pueblo, es el que elige. El sistema electoral, que es muy interesante, que ha variado según las circunstancias, pero también se le podría hacer el recorrido, pero el origen, así por ejemplo, constituciones como la del 86 digan que el poder viene de Dios, etcétera, pero no son, pero al mismo tiempo se reconocen ese mismo tipo de constituciones que emana también de la voluntad popular. Esos son temas, digamos, frecuentes en la vida constitucional colombiana que surgen ya desde 1810. Yo quisiera, si es posible, retomar esta idea del hilo constitucional. ¿En qué sentido? Porque tengo una interpretación un poco diferente. ¿En qué sentido? Eh,
yo he hecho una diferenciación. Mientras las colonias americanas, o las antiguas colonias americanas se dedicaron a crear las condiciones para crear nación, para formar nación, para su desarrollo, nuestras colonias, nosotros nos dedicamos a hacer y a deshacer constituciones. Constituciones que no siempre correspondían a hechos reales. Colombia, el siglo XIX, como lo señalaba tal vez Álvaro, el siglo XIX fue el siglo de las guerras civiles que eran basadas en hacer, deshacer, cambiar, imponer una constitución. Y uno podría decir, eso supone que fue un Estado de Derecho. No necesariamente, porque muchas de nuestras constituciones han sido constituciones puramente semánticas, es decir, que están ahí pero que no se cumplen. Inspiradas sí, es como una paradoja, inspiradas en el pensamiento francés, incluso el artículo 16 de la Constitución, de la Declaración de los Derechos del Hombre, que dice que toda una sociedad en donde no estén garantizados los derechos fundamentales y la separación de poderes carece de constitución. Nosotros decimos, ha habido separación de poderes, pero en la práctica, y hoy seguimos con ese ejemplo, en la práctica esa separación de poderes está viciada por una cantidad de factores que hacen que no hay una diferenciación muy clara entre el legislativo y el ejecutivo. Decimos que rigen las constituciones, pero por ejemplo, Ospina Pérez cerró el Congreso en 1949 y seguimos diciendo que hubo régimen. No hubo régimen de derecho, había una constitución formal, pero no real. Ospina Pérez cerró el Congreso con el argumento que el Congreso era incompatible con el mantenimiento del orden público y tuvimos 10 años prácticamente en que no hubo Congreso. Yo no sé, para mucho más adelante en otro foro, pero si hay una relación entre exceso de constituciones y subdesarrollo o solidez en las constituciones y desarrollo. La sociedad americana, ¿cuántas veces ha cambiado la constitución? Nosotros hemos tenido constituciones, pues, la del 86, Álvaro, usted que la estudió tanto y en sus textos, la constitución del 86 aparentemente rigió, pero casi pues 100 años, pero tuvo 79 reformas. Incluso cuando el proceso era constituyente que decían que había que cambiar la constitución de Núñez y Caro, pues esa ya no era la constitución de Núñez y Caro. Había habido nada menos que toda la transformación que usted nos explica también del año 36, que como dijo Chandía, le habían roto no una, sino varias vértebras a la constitución del 86, el plebiscito del 57, la reforma del 68, y esta de hoy, que tiene apenas, va a cumplir 30 años el año entrante, y van 50 reformas. No sé qué pasa ahí, por qué nosotros nos hemos dedicado demasiado al tema, a hacer constituciones, y después nos desentendemos de su cumplimiento. Para volver atrás, no sé si venga de allá, de que nuestros próceres fueron abogados muy bien formados en el claustro del Rosario, pero le daban demasiada importancia a la sola formulación de las normas y no a su cumplimiento. Sí, no, tú planteas una serie de asuntos muy interesantes. Yo en general estoy de acuerdo con ellos, pero quisiera retomar uno a uno muy brevemente. Primero, la diferencia, llamemos, entre la trayectoria constitucional de los Estados Unidos, una constitución que lleva más de 200 años, y creo, no sé, no he seguido, pero estoy seguro que no tiene más de 20 reformas, no las tiene en 200 tantos años, tiene creo que 15, 16. Nosotros a la sola del 86 le pusimos 79 u 80, a esta ya le llevamos no sé si 30 o 40. 50. Y la 50, noche que llega. Y la noche que llega. Y la noche que llega. Y tiene 30 años, o sea que es un promedio de casi 2. Mejor dicho, todavía en la última estaba fresca la tinta de cuando se firmó, cuando en esa misma semana el doctor Nameterán presentó la primera reforma, precisamente para
algo que fue muy discutido, que lo que había suprimido con buen tino la Constitución del 91, que era los suplentes para evitar el carrusel de las jubilaciones, esa misma semana, daba la tinta, presentaron la primera reforma el doctor Name para poder poner los suplentes, ergo las prebendas que de ahí se derivaban. Esa es la primera. Segunda, es que en muchas cosas es de diferente la situación constitucional de Estados Unidos y las nuestras. La Constitución de los Estados Unidos tuvo un objetivo fundamentalmente. Eran 9 colonias distintas. Ver a ver cómo se volvía eso un país o un estado. La prueba fue que durante los primeros años hubo buscar una constitución para todo el país fue muy difícil. De allí el gran libro El Federalista de Hamilton, precisamente toda la propaganda que hubo que hacer hasta que llegan a un consenso de aceptar ese tipo de constitución, donde lo importante es el poder en el sistema regional, que hubiera balanceado eso, que se ve todavía en las elecciones que va a haber en los Estados Unidos la semana entrante, que se expresa todavía en los colegios electorales, que son los definitivos para la elección, porque había que balancear el peso demográfico, etcétera, de los estados. Por el contrario, en las constituciones nuestras, lo central siempre ha sido los derechos civiles, las garantías, las libertades, con muy buen criterio, está bien, pero esos son territorios más difíciles. Entonces, más, en la Constitución norteamericana, a diferencia de todas las constituciones que han pasado por Colombia, no hay un capítulo que diga derechos y garantías de los ciudadanos. Fue a través de las enmiendas constitucionales donde ese tipo de derechos se establecieron en la Constitución, pero no originariamente. Entonces, en síntesis sobre ese punto, para allá, este tipo de problemática que abocan las constituciones colombianas, las libertades, etcétera, se plantean en una forma más pragmática en los Estados Unidos, especialmente por la Corte Constitucional, que sigue siendo la misma. En vez de tener 100 o más magistrados como en Colombia, que pululan las cortes y los magistrados, allá siguen siendo los mismos, no recuerdo, 6 u 8. Esa es una. Segunda, evidentemente aquí tenemos lo que podríamos llamar el fetichismo constitucional. Ahí volvió a saber, estos días ya va a haber referéndum por todos los lados para cambiar la Constitución. A ver, entonces creen que quitando la fiebre se quita la enfermedad. Realmente. Y yo sí creo que eso viene mucho de nuestra historia, colonial. En España, el rey de España, con muy buen criterio, dictaba unas ordenanzas para proteger a los indígenas. Pero eso en el Cusco, por acá, mientras llegaba, había la fórmula, se obedece, pero no se cumple. Entonces viene hay la fórmula todavía. Ese espejismo de que hagamos la Constitución y hagamos la ley. Es decir, o hagamos no solamente, es que ya no se llama, ya van en otro. Ahora se llama el protocolo y nos lo muestra la pandemia. Hay más, ya para la pandemia hay más protocolos que muertos por la pandemia. Entonces es la norma, lo que se cree que va a salir al conjuro de la situación. El país tercero, que ha traído normas contra el coronavirus. Sí, seguro normas. Que sí, claro. Todos los decretos de emergencia. Claro. Tercero, muy breve. Alfonso hacía una alusión a los años 50. Los años 50 del siglo XX, desde 1948 hasta 1958, fueron los años más desinstitucionalizados en la historia de Colombia, inclusive más que durante las guerras, porque durante las guerras se mantuvo un simulacro de constitución, etcétera. En el año 49 se cerró el Congreso, no volvió a funcionar. Se trató de cambiar la Constitución, y es bueno decirlo ahora que tal vez hay nuevas interpretaciones de la historia y bienvenidas, pero realmente el doctor Laureano Gómez y el doctor Álvaro Gómez presentaron un proyecto con algunos de sus copartidarios
que iba en contra de toda la tradición histórica jurídica del país. Como lo dije desde el comienzo, todas las constituciones colombianas expedidas por liberales y conservadores son de tipo liberal, republicano. Esa constitución era de tipo falangista, antidemocrática, y no se pudo aprobar precisamente porque un golpe de Estado, el del 13 de junio, salvó la aprobación que se iba a hacer en esa misma semana. Luego ¿Sabe vino la qué hizo Álvaro dictadura. la constituyente? ¿Sabe qué hizo? Como ya lo estamos ahorita. Primero, avaló el golpe de Rojas. Luego, reeligió a Rojas Claro. del 54 al 58 y lo iba a reelegir del 58 al 62 cuando vino el 10 de mayo, la caída de Así Rojas. es. Entonces, en esos 10 años realmente, además, empezó el país a una cosa que siguió tiempo después, el estado de sitio permanente, el artículo 121 y la legislación por decreto, que la conocimos en nuestra generación hasta que yo ya era viejo, desde niño, el estado de sitio. Entonces, pero eso, por otro lado, no invalida lo siguiente. Así haya un fetichismo constitucional, tampoco es despreciable lo que ha habido institucionalmente en Colombia. Es decir, nosotros no hemos conocido en nuestra historia, y toco madera, dictaduras de verdad, como la que ejercieron los militares argentinos hace 30 o 40 años, como la dictadura de Rosas en ese país, o la de Stroessner, o las que se Pérez vivieron Jiménez. en Centroamérica. Con todo, realmente haber mantenido ese estilo republicano, y eso ha sido importante, ha marcado la historia del país, y aunque no es suficiente y es criticable en muchas cosas, sí es de mantener y como un ideal. Pues la participación, yo creo que estaba casi que limitada, y creo que sigue estando limitada a intervenir en procesos electorales limitados, por cierto, restringidos, por cierto. Hay que recordar que sí, tuvimos elección directa de funcionarios en algunos casos, pero, por ejemplo, la elección directa del presidente de la República por el pueblo solo se estableció en la reforma de 1910. Tuvimos participación, sí, pero, por ejemplo, durante muchos años solamente tenían derecho a participar los varones, en el caso decían mayores de 25 años, que supieran leer y escribir, o que tuvieran una renta anual, me acuerdo de la época decían como de 300 pesos, o es decir, estaba condicionada la participación electoral o al grado de instrucción, que era la gran mayoría de la gente era analfabeta, o a que tuvieran medios económicos para los varones. Curiosamente, una de las pocas constituciones fue la de Vélez durante el radicalismo, que le dio el derecho de participación a las mujeres. El sufragio propiamente universal se estableció, yo diría que en el año 10, se complementó mucho en el año 45, y mire, apenas hasta 1957 se le dio el derecho de participación de esa manera, es decir, electoral, a las mujeres. Claro, antes la dictadura de Rojas había pedido un decreto dándole el derecho al voto a la mujer, pero no había elecciones. La Constitución del 91, es verdad, da un salto. Bueno, antes tuvimos en el 57 algo que tuvieron que inventarse porque no existía, que era el plebiscito, que no existía, fue un golpe institucional que hubo que dar para encontrar una manera de poner fin a la violencia liberal conservadora, que fue el plebiscito de 1957, la participación electoral hasta ahora más alta en la historia de Colombia, con decirles que hubo una participación del 70%. En cambio, la participación electoral
para la constituyente actual fue apenas del 30%, una abstención del 70%. Ahora, la Constitución del 91, sabiamente, la figura era pasar de la democracia representativa a la participativa, con unos mecanismos como la revocatoria, como el cabildo abierto, como las consultas populares, como la constituyente, como el referendo. Pero igual que ha ocurrido en la historia de nuestro país, muchas de esas normas se quedan escritas. Hasta hoy ha sido muy poca la utilización de esas formas de participación distintas a la puramente electoral. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices y esa es una buena síntesis. Yo tendría poco para agregar, sino tal vez lo siguiente. Es decir, si uno mira el proceso, primero, desde el comienzo de la vida republicana se aceptó la democracia representativa a través del voto. Ahora, ese voto fue muy restringido, sobre todo en el siglo XIX. Era muy restringido porque se exigía, por ejemplo, para algunos tener un cierto capital. Además, la instrucción, estar instruido en tal grado cuando era un país de analfabetos. En general no hubo sufragio universal, incluso con una cosa simpática, y hay que decirlo, los liberales que proponían una cuestión más amplia en todos los sectores, incluso en el del voto, no, fueron muy reacios al voto popular en ciertos momentos. Los conservadores, ¿por qué? Porque decían los liberales, como sobre todo en la historia del siglo XIX y muy entrado el siglo XX prácticamente, había una relación tan fuerte entre el Partido Conservador y la Iglesia Católica, que era la dominante. Tenían mucho miedo los liberales de que a través del púlpito, con el voto popular, siempre ganaran. Eso sucedió también en la República Española, paradójicamente. Y eso por una parte. Entonces, el voto fue muy restringido. La primera vez que se vota realmente directo es en el 1910, pero realmente el voto universal, que es universal a medias porque no eran las mujeres, universal de varones, se establece en el año 36, si no se recuerda eso muchísimo. A partir de ese momento sí hubo voto universal, semi-universal, pero enhorabuena y con retardo fue con el plebiscito cuando por primera vez votaron las mujeres. Ahora, la Constitución del 91 puso no en práctica, estableció ciertas formas de democracia más directa. Hasta ahora eso no se ha desarrollado mucho y hay de todas maneras interrogantes, no críticas, sino interrogantes sobre la manera de poder llevar a la práctica una democracia directa cuando ya no se trata de ciudades-estado donde todos los ciudadanos podían ir y votar a mano alzada, de cómo hacer efectiva la democracia directa cuando los conglomerados urbanos son tan grandes o la extensión del país es tan grande, y eso se está demostrando como, yo diría, es un problema de ajuste. Por ejemplo, con las consultas populares, que es una forma de democracia directa sobre cierto de participación directa. Hasta ahora ha sido bastante difícil el acomodamiento de hasta dónde deben ir ese tipo de avances, porque efectivamente es un avance. Yo diría que, para empezar, tal vez la primera forma sí fue de una democracia directa. No olvidemos que esto, si ponemos una fecha, empieza el 20 de julio en Bogotá. Esa es la visión centralista del país.
pero antes del 20 de julio ya se habían aparecido juntas en otras ciudades del país. Pero la manifestación era democracia directa, si no he olvidado, es el cabildo abierto. Era la manifestación del popular, de lo que llamaríamos el ciudadano. El término no se utilizaba. Es una manera, la primera que uno ve en la historia republicana del país es esa, es el cabildo abierto. Segundo lugar, en cuanto a la participación, es cierto y no fue solamente en Colombia, en el mundo, fue progresivo hasta llegar al sufragio universal de hombres y mujeres. Y todavía hay países que no lo practican. Más o menos Colombia siguió el mismo ritmo. Pero aquí sí hay que tener en cuenta otro tipo de asuntos en cuanto a la manifestación del voto. Y es que, primero, el voto, ha habido siempre una porción de abstención interesante. Lo que pasa es que en la historia de Colombia, los que podían votar, que no fueron todos, sino hasta recientemente, de todas maneras iban a las urnas con mucho fervor porque existían partidos políticos. Indudablemente, el partido político era como algo consustancial a la familia, al modo de ser. Familia eran liberales, conservadores, se manifestaban entonces y entonces había eso. En la medida en que se han diluido los partidos tradicionales, y eso no es un problema exclusivamente colombiano. Actualmente hay 19 candidatos para la presidencia en el Perú, por ejemplo. ¿O qué pasó con el PRI? ¿Qué pasó con Acción Democrática? ¿Qué pasó con todos esos grandes partidos? También se diluyeron. Eso se ha manifestado y ha sido progresivo. Durante el Frente Nacional, y se decía que el Frente Nacional había influido en la medida en que la competencia entre los partidos se había prácticamente anestesiado. Hubo unos niveles de abstención muy grandes. Parte de los que proponían o proponíamos una constituyente era en parte a ver si se volvía el fervor cívico, ni siquiera los partidos de la participación. No se logró, como lo anotas tú muy bien, porque la votación para la constituyente no fue la que se cree tan unánime, sino que fue bastante tenue. Pero entonces hay una correlación, me parece a mí, entre el debilitamiento y casi la desaparición de los partidos políticos en este país con la falta de participación electoral. Ya no es por trabas constitucionales, sino por falta de motivaciones ideológicas o de otro tipo. A veces sube un poco el nivel electoral, subió, por ejemplo, en las pasadas elecciones un poco, pero de todas maneras sigue siendo muy grande la inexistencia de los ciudadanos a las urnas en el país. Quisiera responder a los tres aspectos que planteaba Laura. Es verdad, en el comienzo, o como suele decirse, en los albores de la República y antes en la colonia, pues sí, no estaban regulados los mecanismos de participación. A veces uno pensaría que entre menos regulación, más participación. Así como cuando aquí no estaban tan regulados los partidos políticos, había partidos políticos. Y ahora que están tan regulados y que están en la Constitución y en la ley, no hay partidos políticos, se queda apenas el cascarón. Pero en la colonia y en la independencia habían, pues la gente se tomaba la participación, como lo señalaba Álvaro, pues sí, el cabildo abierto se lo tomaron, se ejercieron el cabildo abierto. Y antes también, ¿qué fue la revolución de los comuneros? La revolución de los comuneros fue la gente, el pueblo, tomar la iniciativa. Y no obviamente que eso no estaba regulado y todavía estamos por pensar que si no hubiera sido por la tradición de la Iglesia Católica en esas capitulaciones de Zipaquirá, probablemente se hubiera podido adelantar un poco la independencia, pero no existían formalmente, pero sí se ejercían realmente. La participación de los artesanos, sí,
sobre todo, y esto también lo ha estudiado mucho Álvaro, a mediados del siglo XIX, todo lo que fue las sociedades democráticas, los artesanos, con don Ambrosio López, cuna de la familia López, Pumarejo y López Miquelsen, que era sastre, había sido sastre del virrey. La participación de los artesanos fue muy activa, particularmente en la lucha por defender la industria nacional contra el libre cambio. En buena parte, lo que fue el golpe de Estado de Melo fue impulsado por los artesanos. Melo le propone a Obando que tome las causas populares y como él no lo hace, le da el golpe de Estado. Así, en otra dimensión, como cuando los militares le propusieron a Urdaneta que siguieran el poder, pero en nombre de ellos, y como no lo hicieron, entonces dieron el golpe de Estado. Y una participación muy importante de los artesanos, que fue en la elección de Jorge Hilario López, en marzo de 1849, cuando existía una elección indirecta, que fue casi la mayoría de las veces en el siglo XIX, y los artesanos se inclinan por José Hilario López en lo que era el convento de Santo Domingo. Hoy en día ahí está, funciona el edificio Murillo Toro, el de las TIC. Entonces, cuando la famosa frase de Mariano Espina Rodríguez, que voto por José Hilario López para que no asesinen en el Congreso. Luego, sobre todo siglo XIX, siglo XX, comienzos también, artesanos, obreros, las primeras luchas obreras que se dieron en el siglo XX, tuvieron mucho que ver también en la revolución en marcha. Yo creo que eso nunca se volvió a repetir, que un 1 de mayo los obreros desfilaran frente al Palacio de la Carrera para apoyar a López Pumarejo, y que también después volvieran a desfilar para apoyar a López frente a la tentativa de golpe militar del coronel Diógenes Gil en el 10 de julio de 1949. Y en cuanto a la iglesia, estuvo siempre ahí, y eso yo lo explicó Álvaro, pero yo quisiera resaltar cómo en el siglo XX, lo que fue la hegemonía conservadora, era el arzobispo de Bogotá el que iba señalando el turno, a quién le correspondía. Pedro Nelo Espina, Abadía, antes Marco Fidel Suárez, Abadía, que fue el último, y incluso se dice que la reconquista del poder del Partido Liberal en 1930 se produjo por Monseñor no se puso de la Iglesia Católica, lo que era Monseñor Herrera Restrepo, no se puso de acuerdo por quién se decidía, si por el general Vázquez Cobo o por el poeta Guillermo Valencia. Y después, la participación durante la época siguiente, pues aquí sí yo hablo como liberal, que la Iglesia, buena parte de la jerarquía católica se inclinó por las causas conservadoras, apoyaron incluso a Rojas Pinilla, Monseñor Crisanto Luque, y solo que después le dio la espalda el 10 de mayo de 1957. Sí, es muy interesante volver un poco sobre los artesanos. Es que los artesanos fueron un núcleo sumamente importante en el siglo XIX. Es decir, hablar de obreros en ese momento en el sentido clásico ya no, porque era gente que producía en pequeños talleres y eso, pero llevaban el peso de la producción de bienes del país, las mantas, los zapatos, la cerveza, todo ese tipo de cosas. De allí la lucha entre el sector comerciante que quería importar, pero esa importación entraba en pugna con los intereses de los artesanos, porque todo bien importado pues disminuía la producción nacional. Eso en otros ambientes, digamos, mucho más amplios, de cierta manera sigue siendo la pugna, y es claramente entre las políticas o de apertura o de protección que en el siglo XX han tenido vigencia. Ya el que se arruina no es el zapatero, porque vienen zapatos, porque ya los zapatos se producen en otra forma, pero sí se puede arruinar otro productor
porque entran las mercancías del exterior. Ese como problema sigue vigente y es el problema entre apertura, protección, y que además no es solamente con el comercio, sino o protección estatal o neoliberalismo. Entonces, uno sí puede ver esa afiliación. Muy interesante, los artesanos se acabaron por fuerza de las circunstancias, acá y en toda parte, porque la gran producción a través de la fábrica y ya con obreros, pues realmente redujo el tamaño de los artesanos en todo el mundo. Ya los artesanos en todo el mundo, y ahora pues son muy pocos, producen ya cosas muy elaboradas. Pero en el campo de la producción vino entonces otro sector social, otra clase social, que fue el proletariado o los obreros, que eran los que trabajaban en las fábricas, que las fábricas aparecieron en Colombia fue en el siglo XX. Y es interesante mirar en lo siguiente, cómo el sistema era reacio a aceptar esos nuevos sectores y cómo hubo unos conflictos sociales muy fuertes en los años 20, porque ya el proletariado era muy importante, el agrícola y el industrial, y quería un espacio y quería que se le reconocieran unas garantías que en ese momento se consideraban subversivas y que ahora son pan de cada día. Todo un movimiento, por ejemplo, que hubo en los años 20, acaudillado muy expresamente por una mujer, María Cano. ¿Qué era ese movimiento? Los 3 8s, 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, 8 horas de descanso. Una jornada de 8 horas la consideraban subversiva en ese momento. Y de allí vino ese cambio precisamente de los años 30, donde se evitó un conflicto de tipo revolucionario y se aceptaron, como era lo lógico en el mundo, ese tipo de peticiones de ese sector. Quiero hacer la traspolación a este momento. En este momento ya tampoco los obreros tradicionales son la inmensa mayoría en el mundo por el desarrollo de la técnica, de todo, ya son clases medias, digamos, las determinantes. Unas clases medias también con unas especificaciones muy especiales. Pero en este momento, en nuestro país, gran parte producto de la educación, que hay que reconocerlo, ha habido inmensos avances, sobre todo en lo masivo de la educación. Hay unos sectores, podemos llamar de clase media, que están irrumpiendo y que están pidiendo un escenario. Miren ustedes lo que ha pasado en alcaldías como Bogotá, como Medellín, como Cali, donde son nuevos sectores sociales muy preparados incluso que están pidiendo una acción. El asunto es, o se va a abrir para que puedan como ciudadanos participar y puedan acceder al poder también, o los antiguos estamentos se van a cerrar. Y para poner un ejemplo más reciente, algo que ha estado oculto en nuestra historia, que son los indígenas, que eran los de aquí, que eran la mayoría de la población, volvieron a aparecer en la Plaza de Bolívar, y dando ejemplo de civismo en este país, de cómo se puede manifestar dentro de los marcos de la ley. ¿Vamos a seguir ignorando a los indígenas o como con las otras clases, con la clase media que está irrumpiendo, habrá necesidad de hacer unas transformaciones democráticas para en medio de la democrática poder absorber la sociedad democrática ese tipo de sectores?